¿Cuáles son esos tres principios que debemos equilibrar para crear digamos que el equipo ideal para cada uno de nuestros clientes? Nadie se acuerda, eso lo vimos en la primera y segunda clase. A funcionabilidad, ese es uno. Funcionalidad, rendimiento y costo. Muy bien. Funcionalidad quiere decir la cantidad de tareas diferentes que ese equipo va a poder hacer. Rendimiento es la velocidad de trabajo. Y costo es el precio que va a tener su adquisición. Entonces debemos equilibrar en cuanto a eso. Si necesitamos mucho rendimiento o funciones muy potentes, vamos a tener que adquirir un equipo de un mayor costo. Si necesitamos un rendimiento menor, no nos importa tanto el rendimiento porque nuestras aplicaciones son livianas, podemos reducir el rendimiento para reducir también el costo. Si solamente necesitamos hacer pocas operaciones específicas, podemos jugar también con eso para nuestra solución del problema. Entonces, nuestros tres principios que deben regir cualquier cosa que hagamos en cuanto a arquitectura del computador son estos tres. Y costo. Muy bien, que se acordaron, tardaron un poquito en conseguir la página, las diapositivas, pero bueno, ¿qué se hace? Entonces, esos son elementos básicos que no deben olvidar como personas que están tratando de trabajar con lo que es ingeniería de sistemas, sobre todo la parte de arquitectura del computador. Si nosotros elevamos demasiado el costo, lo más probable es que nuestro cliente no nos va a aceptar la propuesta. Si nosotros por bajar el costo reducimos el rendimiento, podemos también tener propuestas y debemos ser honestos, porque si nosotros no le decimos al cliente que el costo es menor, pero que su rendimiento también va a ser menor, vamos a final de cuentas a largo plazo a deteriorar nuestra imagen como profesionales, lo cual va a tener un costo mucho mayor que el que pueda tener cualquier otro elemento. Igualmente, debemos estar pendientes de que nuestro sistema que estemos desarrollando sea capaz de cumplir con las tareas que quiere el cliente que ese sistema realice, porque si no, no sirve para nada. Ahora veamos, estamos hablando aquí en cuanto a una comparación entre lo que son velocidades de transferencia de disco duro y hablamos también de las diferencias de costos de estos dispositivos. Entonces hablamos que un dispositivo de 500 le vamos a poner 256 de 200 megas para ponerlo aquí. De este a lo mejor lo puedes conseguir por ahí actualmente usado porque ya no se consigue nuevo y a lo mejor con unos 20 o 40 soles resuelves. Mientras que la misma capacidad de un disco como este que está aquí arriba, lo más probable es que tengas que pagar varios cientos de soles. Creo que pasa de los 300 soles. Mega, esto no es mega, perdón. Esto es giga. 200 GB. Lo más probable es que va a pasar, sí, que escribí. Lo que pasa es que cuando pienso en disco duro viejo, pienso en megas, no en gigas. Entonces aquí puede pasar fácilmente de los 300 y tantos soles. Entonces vean que nada más en costo es 10 veces más costoso, así como el disco duro es 10 veces más rápido. Entonces hay una relación por lo general de proporcionalidad, la cual se desproporciona muchas veces por el hecho de que estos son componentes más nuevos. Y entonces la gente que los compra, que está muy apurada, termina pagando el costo de la novedad aparte del costo real del dispositivo. Yo estoy trabajando en función de lo que debería ser el costo real de ese dispositivo. Si alguno de ustedes ha comprado uno recientemente, me dé esa información
para ver qué tan cerca, qué tan lejos me estoy quedando yo en lo que estoy diciendo. Porque puede ser que por el tiempo empiecen a bajar, que ya el de 256 sea más económico, porque salieron otros de 500 o de 1 tera, y entonces cuando salen nuevos modelos, los anteriores bajan de precio. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente entonces vamos a hacer una revisión igualmente de lo que son las memorias. En primer lugar, si nos fijamos, es que eso es una nueva tecnología, hace que la tecnología anterior baje de precio. Un computador cuando empezó, digamos que cuando salieron los Pentium 2, valía varios meses de sueldo para comprarlo. Actualmente si buscan un Pentium 2, te lo dan prácticamente por lo que cuesta un pan. Entonces, vean las tecnologías que tenemos aquí. Esta que está aquí están aparte, que son las tecnologías más viejas. Tenemos por una parte memoria RAM con velocidad de transferencia de 200 megabytes por segundo. Son del año 90. En el año 94, vean que subieron a 320 megabytes por segundo. Luego, si seguimos avanzando, tenemos memorias con una velocidad de 1000 megabytes por segundo. Y aquí se mantiene nuevamente la misma velocidad aproximada. Lo que está cambiando es como el modelo. Entonces fíjense que estamos hablando aquí de memorias de tipo SIM, de memorias de tipo DIN y de memorias de tipo de estas tipologías antiguas, DDR, las primeras DDR. Entonces son memorias sumamente antiguas que ya hoy son obsoletas, que ningún equipo las usa. Actualmente los equipos muy viejos utilizan memorias de tipo DDR2. Estamos hablando de equipos ya que están prácticamente a punto de ser sacados del sistema porque ya no cumplen con muchos de los requerimientos que tenían o que tienen los programas modernos. Vean que la velocidad de transferencia de ese tipo de memorias es de 2.6 gigas por segundo. Es decir, estoy hablando de un equipo viejo. Vean que es DDR2 velocidad 333. Y tiene una velocidad de transferencia que es el doble de la que teníamos aquí como más reciente. Si hablamos de las DDR3, por ejemplo, su velocidad de transferencia para el modelo 1066 es de 8.5 gigas, prácticamente más de 3 veces la velocidad de la que está arriba. Y si hablamos de memorias modernas, como las DDR4 de 2666 GHz, estamos hablando de velocidades de transferencia por encima de los 20 gigas por segundo. Es decir, prácticamente el triple que las anteriores. Entonces vean cómo ha aumentado rápidamente tanto lo que es las características de la memoria secundaria como las de la memoria principal. Comenzando ahí de los modelos más viejos que se plantearon ahí, los modelos SIM, que apenas transferían 200 megas por segundo, a los modelos más modernos que pasan de los 20 gigas por segundo. Pero todo esto nos implica que debemos tener un sistema que se adecue a la compatibilidad entre todos sus elementos. ¿Por qué? Un sistema, por ejemplo, que utilice este tipo de memorias de DDR4, tenga un procesador Core i7 que trabaje a una velocidad de 3 GHz y tenga un disco duro de tipo SATA de 5400 revoluciones, no nos va a rendir tanto como estamos esperando. Debemos hacer que cada uno de los componentes sea compatible con lo que estamos haciendo. En ese caso requeriría un disco duro de estado sólido
para que la velocidad por lo menos pueda equipararse un poco con las altas velocidades que tienen los otros componentes. Porque como ven, fíjense que el de estado sólido, su velocidad de transferencia es de medio giga. Es decir, en el tiempo que él transfiere es 40 veces más lento que este que está aquí. Pero como él tiene multiconexiones, él permite que el sistema hasta cierta capacidad, él vaya tomando varias partes del elemento y acelere un poco el proceso. Utilizando para esto también ciertas técnicas de memoria virtual, como habíamos hablado anteriormente. Entonces todo esto va haciendo que se haga un equilibrio para obtener un computador ajustado a lo que queremos hacer. Y vean que estamos hablando de que un computador de última generación debe tener un costo sumamente alto. No estoy al tanto de los precios aquí en Perú todavía en cuanto a eso, porque no he tenido la oportunidad de comprar. Sí, claro, hay memoria más rápida. Yo tomé la que tenía la información al momento. Eso quiere decir que esa memoria, por ejemplo, de 3600 MHz debe transferir cerca de 40 gigas por segundo. Por lo menos 30 y tantos. Porque vean que la correspondencia es cercana a este valor con el valor que está aquí. Pero eso siempre son valores medios porque nunca trabajan con la velocidad máxima que pueda tener. Y recuerden que si así esto transfiera 20 gigas por segundo, si el disco duro lo que manda son 30 megas, al final de cuentas la memoria se va a ralentizar porque tiene que esperar a que este de aquí termine con los primeros 30 megas antes de mandar otro bloque y así. Entonces por eso es que hay que buscar componentes que sean totalmente compatibles, aunque claro está, no toda la memoria RAM se va a utilizar para transferencia del disco duro. Va a haber una buena parte que va a utilizarse para trabajo con el procesador, lo cual ahí sí se va a aprovechar el rendimiento de esos dos componentes que por lo general se compran de manera vinculada, es decir, se compran que sean con características muy similares para que puedan tener un rendimiento adecuado. Bueno, continuamos entonces con nuestro contenido. Fíjense que vamos a hablar ahora de ciertas características importantes de lo que es la memoria. Aquí tenemos 4 características principales que son la volatilidad, la accesibilidad, la capacidad de cambio de información y el direccionamiento. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos elementos, pero antes, para que no se maree mucho, vamos a darle sus 5 minutos de descanso para que tomen algo de agua, vayan a los servicios, etcétera, lo que necesiten, porque ya estamos hablando de mucho número y después no se me vayan a volver un rompecabezas con todo lo que estamos diciendo. Entonces ponemos una pausa por 5 minutos, volvemos a las 6:56.